¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Bueno, ¿cómo le va, compañero? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, don Sebastián Silenzi? Muy bien, ¿usted? Muy bien, ya más conocidos con nuestra Verdad Avanza, ¿no? Sí, la verdad avanza, por supuesto. Un nombre medio jugado, pero bueno, ya lo explicamos al principio. Es muy subjetivo también a veces. Bueno, hoy vamos a hablar de vaca muerta y todo lo que se genera alrededor de esta gran palabra, ¿no?, que tanto se usa en la política sobre todo. Con algunas, vamos a intentar de ponerle algunas precisiones o por lo menos algunas ópticas que reflejen lo que pasa en Vaca Muerta realmente y lo que significa para todos los neuquinos en principio tener ese recurso aquí en la provincia. Hemos invitado a alguien que hace pocos días nos acercó un análisis de lo que es Vaca Muerta, de lo que está pasando hoy, y vamos a presentar al contador Ariel Kogan, que bueno, es una persona muy conocida en el ambiente político, fue diputado, tiene una gran trayectoria acá y además hoy es consultor en energía y algunas otras cuestiones más también, ¿no? Ariel Kogan, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, fue asesor también estuvo en el Ministerio, en la Secretaría de Energía, estuvo en ENARSA también, ¿no? No, estuve en Camesa. En Camesa era. 6 meses. Sí, poco tiempo, pero bueno, yo digo... No hubo cortes de luz cuando yo estuve. Bajo mi vicepresidencia en Camesa la llevamos bastante bien. ¿Cómo se llama? La verdad que el tema de Vaca Muerta es un tema que cuesta mucho deglutirlo, cuesta mucho entender el potencial que tiene Vaca Muerta y cómo se traduce en beneficio para los habitantes, ¿no? Obviamente eso se traduce en dinero, se cuenta dinero a partir de las regalías que produce este recurso. Ahora, se habla mucho, por ejemplo, quiero ir por parte, ¿no?, para no marear a la gente. Se habla mucho de las últimas firmas de convenios con Brasil, de entendimiento, porque en realidad no hay nada formal, para hacer ya, pero sí hay un entendimiento. Se habla mucho de el gas natural licuado, un proyecto que era enorme y que se diluyó con la salida de Petronas de ese proyecto. Para entender un poquito mejor, ¿qué nos podés contar en función de las últimas novedades? Esto de que tiene que ver con el GNL, con la caída de ese proyecto y con la posibilidad de algunos otros, con los acuerdos que puede firmar Argentina a partir de Vaca Muerta. Lo primero que hay que decir es que Vaca Muerta es un formidable yacimiento de gas y petróleo, cuarto en el mundo en materia de petróleo no convencional y segundo en el mundo en materia de gas no convencional. O sea, los neuquinos estamos caminando y trabajando y viviendo arriba de un formidable yacimiento de hidrocarburos, que tiene una potencialidad que solo depende básicamente de los ductos, oleoductos y gasoductos, que se construyan desde Neuquén, desde Vaca Muerta en particular, hacia los centros de demanda, hacia los centros de producción, o hacia los puntos de contacto con las vinculaciones físicas con otros países para ser exportados, es decir, oleoductos que crucen las fronteras o gasoductos que crucen las fronteras o factorías en los puertos que industrialicen ese gas o ese petróleo y luego lo exporten. ¿Tenemos que apurarnos, Ariel? Tenemos que apurarnos, tiene que ver con cómo uno puede pensar que va a ser la energía del futuro. Si uno piensa que el mundo exige bajar la emisión de gases tóxicos y el petróleo o el gas lo hacen y que va a venir una tecnología que lo va a superar rápidamente, pues habría que apurarse. Pareciera que no es tan así,
que hay larga vida todavía para el petróleo como combustible y sus derivados básicamente, y ni que hablar para el gas, que es el combustible de reemplazo por excelencia, porque tiene mucho menos emisiones y es mucho más barato. Entonces, bueno, dicho esto, Vaca Muerta, y con la intervención muy importante de un exgobernador de esta provincia, el doctor Jorge Zapag, que fue el primero que desde el punto de vista político puso sobre la mesa la importancia de Vaca Muerta para el país, pero también básicamente para la provincia de Neuquén. Esto es bueno reconocerlo porque a veces se supone que la actividad privada sola va a generar los desarrollos necesarios para, como en este caso, monetizar una riqueza tan importante como la que tenemos los neuquinos bajo en el subsuelo, ¿no? Y no es así, hace falta liderazgo político y en este caso Jorge Zapag lo tuvo. Lo que quiero decir es que Vaca Muerta, a partir de hace 4 o 5 años, comenzó a tener efectivamente un proceso de inversión. Ese proceso de inversión cayó drásticamente durante la pandemia, hasta que se materializó el Plan Gas en principio, que hizo que la producción de gas en el país dejara de tener un declino del 8%, 9% anual acumulativo, es decir, cada vez producíamos menos gas, y pasar a tener un aumento permanente de la producción de gas hasta saturar los gasoductos que salen desde Neuquén con gas de Vaca Muerta. La producción convencional de gas en todo el país sigue... Habíamos perdido la posibilidad de ser autosustentables, sustentables en el tiempo con nuestros recursos. Teníamos que importar gas, teníamos que importar algunas otras cuestiones. Volvió la posibilidad, a partir de esto decís vos, de volver a tener una energía producida por Argentina. A partir del yacimiento Vaca Muerta y de entender que puede producir los volúmenes que puede producir, entonces el país puede volver a tener una autosuficiencia en materia energética. Digo, puede volver a tenerlo porque como es gas, el gas requiere que haya gasoductos. Si no hay gasoductos, el gas, pues bueno, queda en el subsuelo. Efectivamente, como vos decís, Argentina reemplaza, o sea, termina de cubrir su demanda anual de energía con importación de gas, porque los gasoductos no llegan desde Vaca Muerta hasta todos los puntos del país que lo requieren, y de importación de combustibles líquidos, fuel oil o diésel, que es lo que las centrales térmicas de nuestro país utilizan cuando no tienen gas. Y estos efectivamente son cifras millonarias. A partir de este análisis, entonces, bueno, se construye, primero se programa y luego se construye el gasoducto que se llamó Néstor Kirchner, ahora Perito Moreno, por lo menos la primera etapa, que formaba parte de una serie de obras, donde estaba también la reversión del gasoducto norte que trae gas de Brasil. Me faltó esa fuente también de importación permanente que tuvimos los argentinos durante... De Bolivia. De Bolivia, perdón, durante décadas. Y también una segunda etapa que va desde donde está ahora. La primera etapa llega hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. La segunda etapa efectivamente transportaba todo ese gas hasta el centro del litoral, que es San Jerónimo. Bien. Te propongo parar un segundito acá, vamos a hacer una pausa rapidito, volvemos y seguimos hablando de Vaca Muerta, ¿no? De lo que es Vaca Muerta. Ya volvemos, dale. Presentamos el Plan Orgullo Neuquino, un plan que es el fruto del trabajo en conjunto con el gobierno provincial. Contará con 3.000 cuadras de asfalto, con 20 nuevas avenidas, 200 repavimentaciones, 27 nuevos puentes, conectando puntos centrales.
y las 3.000 nuevas cuadras que serán asfaltadas, como ya hicimos en distintos barrios, trabajando así para cumplir con el objetivo de ser una ciudad 100% asfaltada. Así vamos a lograr tener la ciudad de los 15 minutos. Al colegio, al trabajo, al aeropuerto o a donde sea, estés donde estés, en 15 minutos vas a llegar. Neuquén Ciudad avanza. Y su gente también lo hace. Elegimos seguir haciendo. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Estamos aquí en La Verdad Avanza con Sebastián Silenzi. Sí, Mario Rojas. Y tenemos un invitado de lujo para poder entender qué es lo que nos está pasando. Ariel Kogan es consultor en energía. Ariel, la pregunta que te quería hacer es, Vaca Muerta, ¿hubiera sido posible con un precio del barril de petróleo a nivel internacional más bajo que el que está ahora? Me acuerdo de los $9 que fue en la época de Felipe Zapag, o sin el plan gas. No, efectivamente es otro de los condicionantes. El primer condicionante es, tener el recurso bajo tierra. Nosotros lo tenemos. El segundo condicionante es tener los ductos para sacar esa producción hacia los centros de consumo. Y el tercer condicionante, básicamente, es el precio que tengan esos hidrocarburos. En el caso del petróleo, con un petróleo hoy a $77, $76 el barril, del petróleo Brent, que es el petróleo indicador del crudo que tenemos en Vaca Muerta. Extraer petróleo de Vaca Muerta es un hipernegocio para las empresas petroleras, con lo cual eso fluye y después vamos a avanzar sobre eso y explicar cómo fluye sin ningún tipo de decisiones particular de los gobiernos. En materia de gas pasa exactamente lo mismo. El plan gas lo que le permitió a las empresas productoras es tener un precio y un volumen demandado con un horizonte lo suficientemente largo como para que puedan realizar las inversiones. Imaginémonos lo que era la pandemia, de 35.000 trabajadores en el petróleo, había 20.000 en las casas. La producción de gas fluía por las inversiones que se habían hecho, pero no había ni una sola perforación, ni mucho menos ninguna fractura, porque el precio básicamente no lo justificaba. Cuando el precio lo justificó, entonces, tenemos lo que tenemos hoy en Vaca Muerta, ¿no? Las empresas tienen un horizonte de 4 años porque los contratos ya firmados de abastecimiento llegan hasta el año 2028 y entonces tienen, un precio asegurado por una licitación donde cada uno ofreció el volumen que pensaba que podía aportar y el precio que quería quería que le paguen. Acá quiero hacer un paréntesis, Ariel, porque la verdad que te digo, he hecho muchas entrevistas y creo que como a la gente también me cuesta entender algunas cuestiones. Un tema es el recurso esto que tenemos, que es Vaca Muerta, que es una realidad. Otra cosa son las posibilidades que tiene Vaca Muerta, que me parece que es muy importante esto, no hablar de posibilidades. Y la otra es ver cómo se junta eso y se hace toda una realidad a la que todos queremos llegar, que es tener, el Dubái en Neuquén, ¿no? Hasta acá no llegamos, hasta acá hubo algunos ensayos, nos va bien, le ingresa buena cantidad de dinero a la provincia en concepto de regalías, pero no pasa nada de lo que se viene anunciando, o sea, no en los términos que uno pretendería y en los tiempos que uno pretende. ¿Cuál es tu opinión respecto a por qué esas cosas no pasan? Si es un problema o de posibilidades, o de recursos, o de inversiones también, obviamente, ¿no? La cuarta pata, como te decía, son las inversiones. Recursos, ductos, precio e inversiones. En Neuquén tenemos, como decíamos, gas y petróleo en abundancia. El petróleo con $77 el precio del barril, un precio que pareciera que los analistas plantean que se va a mantener en el tiempo, está generando directamente sus inversiones sin preguntarle a nadie.
sin RIGI, sin intervención prácticamente ni del gobierno anterior ni de este gobierno. Es más, este gobierno excluyó la producción de petróleo del RIGI y a mi juicio me parece que lo hizo bien, porque no requiere ningún tipo de beneficio adicional. Entonces, ¿qué pasó? Al tener saturados ya los oleoductos que salen de Neuquén, básicamente el oleoducto que tiene la empresa Oldelval, que lleva el petróleo de nuestra cuenca hasta el puerto Rosales en Bahía Blanca para exportar, básicamente, comenzó a hacer otro oleoducto similar, que se llama Duplicar, porque va a duplicar su capacidad de transporte, que ya está en su fase final, ya terminaron de soldar todos los caños, o sea, hicieron una obra importantísima de más de $1.000 millones sin pedirle permiso a nadie, desde Allen hasta Puerto Rosales, al lado del oleoducto que tienen hoy. En diciembre, o sea, el mes que viene, ya va a aumentar su capacidad en 50.000 barriles diarios, multipliquen 50.000 por 77, por 30, que es los días que tiene un mes, por 12. Sí, es una barbaridad. Pero en marzo, cuando termine el primer trimestre del año que viene, se va a elevar su capacidad nueva total a 315.000 barriles día. Eso implica que la cuenca neuquina va a aumentar su actividad, ya lo está haciendo, en 75%. O sea, 315.000 barriles día es 75% de la actual producción de vaca muerta, que son unos 415.000 barriles diarios. Con lo cual, a partir del año que viene, en algún momento ese caño se va a saturar y vamos a tener casi duplicada la producción de vaca muerta en materia de petróleo. Por otro lado, YPF, junto con el resto de las empresas productoras, ya habían anunciado hace prácticamente un año la construcción de otro oleoducto que se llama Vaca Muerta Sur, que en vez de ir a Puerto Rosales, en vez de ir a Bahía Blanca, va a ir hasta Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, donde estaba el famoso puerto de Ipazam. Va a construir allí una dársena para barcos, para buques petroleros, y va a llevar un caño de unos 500 kilómetros. ¿Qué tan real es eso allí, de que sea factible o que se haga en el corto plazo? Sí, efectivamente, el Vaca Muerta Sur en el año 2026 van a terminar de hacer su primera etapa, es decir, construir todo el caño y poner alguna planta de compresión, pero para el año 2027 vamos a tener entre 360 y 500.000 barriles adicionales a lo que hoy tenemos, y estaremos pasando el 1.000.000 de barriles desde la cuenca neuquina sin ningún lugar a duda. O sea, estaremos triplicando prácticamente la producción actual y la actividad en vaca muerta. Y eso implica, por supuesto, regalías para el Estado, pero implica puestos de trabajo en la medida que existan neuquinos o comprovincianos cercanos que cumplan con las condiciones para trabajar en el petróleo, cosa que no es simple, y por supuesto hiperactividad para las pymes neuquinas que están relacionadas con la actividad. Y el desafío para todo ese crecimiento del Estado neuquino, ¿cuál sería? Bueno, así como son todas buenas para la perspectiva de producción, la perspectiva de trabajo para las pymes, la perspectiva de oportunidad de trabajo para neuquinos y neuquinas, lo que también es cierto es que no existe en la zona la cantidad de trabajadores con la especialidad incorporada que requiere el petróleo. Las políticas que hay son todas bienvenidas de tratar de preparar a esa gente, pero no dan abasto y no son suficientes. Con lo cual, el ritmo petrolero no respeta procesos de las sociedades ni procesos de los gobiernos. Así que lo que no encuentra acá lo va a traer de otro lado. Lo que no encuentra acá en materia de servicios lo va a traer de otro lado. Las empresas neuquinas, las pymes en ese sentido son muy dinámicas, se van renovando y se van adaptando a todo este proceso, pero no ocurre lo mismo con la mano de obra. Con lo cual, lo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo, es una avalancha, digamos, un proceso migratorio muy importante, con sueldos muy altos que van a elevar
digamos, a niveles muy grandes la demanda de servicios sociales, servicios urbanos, me refiero a educación, salud, agua, gas, Claro. servicio de cloacas, ni que hablar seguridad, y de caminos, digamos, que no tengan que ver directamente con la actividad. ¿Por qué digo esto? Porque las obras que requiere la actividad, o las hace la actividad o lo reemplazan de la forma que sea, pero lo hacen. Vamos a hacer una pausa y después volvemos en un bloque cortito. Vamos a hablar de números, porque esto deja números realmente interesantes. Ya volvemos, dale. Presentamos el plan Orgullo Neuquino, un plan que es el fruto del trabajo en conjunto con el gobierno provincial. Contará con 3.000 cuadras de asfalto, con 20 nuevas avenidas, 200 repavimentaciones, 27 nuevos puentes, conectando puntos centrales y las 3.000 nuevas cuadras que serán asfaltadas, como ya hicimos en distintos barrios, trabajando así para cumplir con el objetivo de ser una ciudad 100% asfaltada. Así vamos a lograr tener la ciudad de los 15 minutos, al colegio, al trabajo, al aeropuerto o a donde sea, estés donde estés, en 15 minutos vas a llegar. Neuquén Ciudad avanza y su gente también lo hace. Elegimos seguir haciendo. Bueno, el GNL sería uno de de las cosas que nos traería rápidas divisas si se lograra concretar todo esto que se ha anunciado. En términos cualitativos y cuantitativos, ¿qué nos podés contar del GNL para Neuquén? Bueno, volvamos. En realidad, las divisas básicamente las va a generar el petróleo, ya las está generando y las va a multiplicar de acá por 3 antes de que cualquiera de los proyectos anunciados de GNL inicie. Dicho esto, los proyectos que se anunciaron, que se vienen anunciando sobre grandes inversiones en materia de producción de GNL, se han visto demorados por 2 años con los anuncios que hicieron las empresas en el último trimestre. El primer anuncio importante fue la salida de Petronas, que era el principal socio de YPF para hacer esa mega planta que YPF anuncia que va a construir también en Punta Colorada, cerca allí de Sierra Grande, en Río Negro. Con lo cual ese proyecto quedó por lo menos por ahora, sin un horizonte muy claro, ni de compradores, ni de proyecto ejecutivo, ni de proyecto financiero, ni de monto de inversión. Es un proyecto que todavía está entre paréntesis. Ojalá que efectivamente se lleve a cabo. Como yo les decía, para Neuquén es muy importante siempre tener demanda, nueva demanda y gasoductos en este caso que puedan trasladar la producción de Neuquén hasta Punta Colorada para que eso se transforme en GNL. Y finalmente, precio del gas. El precio del petróleo no nos tenemos que preocupar, es un precio internacional, no hay precio internacional del gas. Entonces, cuando las empresas que hablan de proyectos de producción de GNL empiezan a hablar de un gas de entre 2 y 1,75 dólares el millón de BTU, bueno, los neuquinos tendríamos que poner signos de pregunta alrededor de eso. El gobierno tendría que liderar justamente la defensa del precio de nuestro gas, como el bonaerense quiere defender el precio del trigo o el precio de la soja. Después hay otro proyecto que había anunciado la empresa PAE que iba a iniciar en el año 2025, que también lo habían anunciado con localización en Punta Colorada. Era traer un barco de una empresa que se llama Golar, un barco que existe, que está parado hoy en Camerún, está anclado en Camerún, sí, produciendo GNL.
pero bueno, en el último mes la propia empresa PAE anunció que ese barco de Camerún va a tener que ir a unos astilleros en Gran Bretaña para ser reparado, y entonces ese barco ya no va a estar produciendo GNL en el 2025, sino va a llegar recién en el 2027 e iniciará su producción de verdad en el 2028. Esa producción es una producción menor que no va a requerir la construcción de ningún gasoducto, va a trabajar solamente durante los meses de verano y va a utilizar el gas que ya se produce en el sur y viene por el gasoducto San Martín, que pasa por la ruta 3, con lo cual van a tener que hacer un pequeño ducto que vaya desde ahí hasta Punta Colorada y alguna adaptación menor en la dársena de Ipazam. La pregunta es, ¿tenemos que exportar gas a Chile o a Brasil? Y Brasil. Tenemos que exportar gas a Chile, tenemos que exportar gas a Brasil y tenemos que lograr tener demanda de producción de GNL y tenemos que transformar las flotas de transporte público en Argentina y de cargas también a gas. Toda demanda es bienvenida. Hay inversiones que son más fáciles de hacer que otras. Es más atractivo el mercado chileno, que hoy paga entre 7 y 8 dólares el millón de BTU de nuestro gas, que exportar gas a Brasil, para lo cual hace falta, ni que hablar, un nuevo e importante gasoducto desde Neuquén, que todavía pareciera que no está en los planes ni en los MOUs que se firman, en esos preacuerdos que se firman, sin lo cual eso es absolutamente imposible. ¿Qué tema? ¿Ahorramos o no? ¿Qué decís, Sebastián? Yo digo que bajo estos conceptos es una locura ahorrar, ¿no? Cuando estamos tan atrasados en materia de infraestructura, nos va a pasar por arriba el agua si realmente se cumple esta, yo le voy a poner profecía, ¿no? Porque realmente es aterrador pensar de que se podría duplicar la población, se podría duplicar absolutamente todo. ¿Dónde meter los pibes en la escuela? ¿Cómo atender los hospitales? ¿Cómo les das agua? ¿Cómo les das electricidad? Realmente es un futuro que hay que pensarlo muy bien y me parece que no da para ahorrar. Gracias, Ariel, por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Sebastián, muchísimas gracias. Nos encontramos en la próxima edición de La Verdad Avanza. Gracias. Chao.